Infierno, canto 26. Hoy vamos a leer el 26, pero yo lo que recomendaba es para referencia de todo el tema del papado, bueno, y también del imperio, que está siempre evidentemente relacionado, ver los cantos centrales del purgatorio, 16, 17 y 18, que están dedicados al libre albedrío. Nosotros mencionamos el 18 cuando hablamos de Francesca, ¿no? Pero mencionamos que 16, 17 y 18 son como todo un tema, que es el libre albedrío. Y dentro del tema del libre albedrío está el tema del papado, ¿no? Y del imperio, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Es lógico, ¿no? Pero para explicitarlo, ¿por qué tiene que ver con el tema del libre albedrío? Bueno, ahí Dante lo explica, ¿eh? Pero ¿pueden adivinar cuál es el nexo? Podría parecer que no tiene ningún nexo, el papado, el libre albedrío, pero sí tiene un nexo, ¿no? ¿Cuál podría ser? Bueno, con ambas instituciones, repito, con el papado y con el imperio, ¿no? Porque ambas instituciones, ¿para qué sirven? Claro, en el fondo para organizar el mundo, claro. Y organizar el mundo tiene como centro, diríamos, porque organizar el mundo, evidentemente se refiere a organizar el mundo de los hombres, el mundo humano, ¿no? Y entonces, evidentemente, un elemento esencial para organizar el mundo humano tiene que ver con... ¿Cómo? Claro, tiene que ver con la libertad, digamos, con las opciones. Porque el ser humano tiene libre albedrío, tiene la razón, pero necesita, o sea, es un ser limitado. Y por lo tanto necesita una guía, ¿no? Tanto, bueno, porque además de ser limitado está corrupto, corrompido por el pecado original, ¿no? Entonces necesita, tanto en lo civil, en la convivencia cotidiana, necesita una guía, necesita leyes, pero necesita evidentemente una autoridad que haga respetar las leyes, ¿no? Y esto se sintetiza en el emperador, y por otro lado necesita de la gracia digamos, de la iglesia, que es transmitida por los sacramentos, el magisterio de la iglesia. Entonces necesita papado e imperio, que son los guías. Bueno, y el problema fundamental que él ve de la corrupción de ambos es que, ¿cuál es el problema fundamental? Que lo recapitula ahí en el 16 del Purgatorio. Claro, que estos dos poderes se mezclan de algún modo, ¿no? Bueno, en este caso, sobre todo, el papado está usurpando el poder temporal, pero también puede ocurrir lo contrario, que el poder temporal usurpe el espiritual, lo que ocurre no tanto con el emperador del Sacro Imperio, que en esta época está en crisis, ¿no? Sino, sobre todo, ocurre con... ¿Cómo? No, pero en la actualidad está ocurriendo sobre todo por culpa de un personaje puntual. ¿Bonifacio? No. Bonifacio es el papa que está usurpando el poder temporal, pero del lado del poder temporal, Felipe IV, llamado el Hermoso, claro, llamado el Hermoso, ¿no? Entonces, sobre todo por culpa de Felipe el Hermoso, bueno, eso después lo volveremos a encontrar en el Purgatorio también, o sea, perdón, a finales también del Purgatorio, concretamente el Felipe el Hermoso, pero siempre está en el trasfondo, digamos, de todo este tema. En cambio, aquí vamos a retroceder al 26, que es un canto distinto. Porque el personaje que aparece aquí es un personaje ya no de la actualidad, es un personaje mitológico incluso. El único personaje mitológico que tiene verdaderamente un relieve en el infierno. Por supuesto, hay muchos personajes mitológicos como de contorno, como entre los demonios que aparecen, ¿no? Caronte, el barquero, Minos, pero digamos que son personajes como de eso, del contorno,
de segundo plano, ¿no? Que acompaña a la acción. Pero aquí Ulises, en cambio, es un personaje como absolutamente central. Bien, pero no parte directamente con él porque el comienzo del canto todavía se refiere al tema del canto anterior, que era el canto de los ladrones. Entonces por eso el inicio como que todavía no entra en el nuevo tema porque es una cola como del tema anterior. Pero igual es interesante, así que vamos a leerlo del comienzo. Canto 26. Godi Fiorenza, poi che sei sì grande, che per mare e per terra batti l'ali e per lo inferno tuo nome si spande. Tra gli ladron trovai 5 cotali, tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato non c'altri t'agogna. E se già fosse non saria per tempo, così fossei da che pur esser de, che più mi graverà con più tempo. Y aquí termina, prácticamente concluye el tema de la bolsa anterior, que estaba dedicada a los ladrones, ¿no? Donde estaba también Vanni Fucci, ¿no? El personaje que estaba en el 24-25. Y empieza con una especie como de epígrafe dedicada a Florencia, que le hace como el verso a una epígrafe verdadera que efectivamente fue esculpida por esos años en Florencia, con la cual Florencia se autocelebraba, como Florencia, una ciudad en expansión que aumenta su poderío, etcétera, digamos su pequeño imperio, ¿no? Tenía su pequeño imperio en Toscana, entonces se autocelebraba la ciudad y él como que irónicamente como repite esa como autocelebración, ¿no? Goza Florencia, alegra de Florencia, pues eres tan grande que por mar y por tierra bates las alas, ¿no? Como por mar y tierra, o sea, tu poderío como se extiende por mar y tierra, ¿no? Un poquito también exagerado los florentinos, pero efectivamente Florencia tiene evidentemente un gran ascenso en esta época, pero después el tercer verso, ¿no? De la tercina le da el golpe fuerte, ¿no? Y además, claro, por mar, por tierra y por el infierno, tu nombre se expande, ¿no? O sea, que también me encontré con muchos florentinos en el infierno, evidentemente. Y bueno, y ahora último, encontré 5 entre los ladrones, 5 tales ciudadanos tuyos, por lo cual me da vergüenza, ¿no? Y tú en gran honor no subes, ¿no? O sea, no. Salir es un falso amigo, en italiano salire significa subir, no salir, ¿no? Entonces no subes en gran honor, ¿no? Pero si cerca de la mañana se sueña con la verdad, esa era una creencia que Dante, digamos, difundida y que Dante compartía, que cerca de los sueños que se sueñan en la madrugada, como cerca de la mañana, antes de despertar, son más veraces, son más verdaderos, ¿no? Si es verdad que se sueñan sueños verdaderos cerca de la mañana, tú sentirás dentro de poco tiempo, di qua da piccolo tempo, sentirás aquello que Prato y otras ciudades desean para ti. Prato es una pequeña ciudad cerca de Florencia que le tiene como rencor también por estas como luchas de poder, pero aquí funciona como ejemplo, que las ciudades cercanas que te odian te desean el mal y este mal lamentablemente se realizará. Probablemente él tiene en mente aquí la famosa expedición, estamos cerca ya de la famosa expedición del emperador Enrique VII de Luxemburgo que bajará a Italia y entre otras cosas también amenazará con atacar, destruir Florencia, ¿no? Cosa que no resultará después, pero que a Dante le produce como sentimiento encontrado, porque por un lado obviamente que es triste que la ciudad sea atacada, pero por otro lado su ideal imperial, ¿no? Ghibellino, ya a este punto podríamos llamarlo Ghibellino, es blanco, pero blancos y ghibellinos prácticamente
en la época ya de la bajada de Enrique VII, harán un partido único, se aliarán con el emperador, y él incluso tiene escrito, porque tenemos epístolas, tiene escritos donde lanza como terribles maldiciones sobre Florencia, que está resistiendo al emperador y por lo tanto necesita, o sea, merece ser destruida incluso. Pero después, como sabemos, la expedición de Enrique VII fracasará. Bueno, y aquí prácticamente termina este tema, con este como paréntesis, como epígrafe final, y siguen el viaje y pasan entonces alla siguiente bolgia. Noi ci partimmo e su per le scalée che n'avean fatte i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me, e proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, lo pie San Salaman non si spedia. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più lo ingegno a freno che io non soglio, perché non corra che virtù non guidi, sicché se stella buona o miglior cosa, m'ha dato il ben, che io stessi non mi invidi. No, y aquí hay una explicación entonces casi como una introducción temática de a qué se va a dedicar este canto. Bueno, primero describe simplemente como la escalera, bajan por la escalera, ¿no? Virgilio lo ayuda porque la bajada es muy empinada y de pronto se encuentra con un espectáculo, pero antes de describir el espectáculo hace como una reflexión que es muy importante, está de los versos del 19 al 24. Dice entonces, en ese momento, allora, entonces, me dolí y ahora me vuelvo a doler, mi ridoglio, cuando enderezo la mente a lo que yo vi, o sea, cuando me acuerdo de lo que yo vi, y más refreno el ingenio que yo suelo, o sea, refreno mi propio ingenio más que yo suelo, pues no corra el ingenio sin que virtud lo guíe. O sea, para que el ingenio sea siempre guiado por la virtud, ¿no? Entonces, ese va a ser como el tema, en definitiva, detrás de todo el canto, que el ingenio humano, que evidentemente es algo que distingue al hombre, que es lo más noble, lo más característico del hombre, y que aquí está castigado, ¿no? Porque estamos claramente en la zona donde se castiga el fraude, ¿no? El ingenio, que es lo más noble, es finalmente lo más riesgoso, en el sentido que si el hombre deforma este ingenio, la inteligencia, entonces cae lo más bajo, ¿no? Y aquí estamos como en lo profundo del infierno, ¿no? Esta que el ingenio tiene que ser guiado por la virtud, es una cita casi textual de Santo Tomás de Aquino. La nota aquí el comentario de la Ana María Chiavacci. Sí, me voy a dar la referencia. Verso 22. Suma teológica. Segunda parte de la segunda parte. Segunda de la segunda. Cuestión 166. Artículo 2. Entonces, claramente es un tema, digamos, ético de gran importancia. De manera que, si una buena estrella o cosa aún mejor me ha dado el bien, que yo literalmente no me lo envidie, o sea, que yo no saque un mal de eso, en definitiva, no lo lamente. ¿Por qué dice buena estrella? Bueno, porque como lo dijimos varias veces, él cree en esta como mediación de las estrellas, ¿no? Que hacen, como que transmiten la providencia divina de Dios a los seres humanos. Entonces, transmiten, por ejemplo, los talentos. Por ejemplo, él cree que por haber nacido en el signo de Géminis, el signo de Géminis tiene que ver con el talento intelectual, literario, etcétera, ¿no? Porque las estrellas como que transmiten esto, como estas virtudes divinas, ¿no? Entonces, pero
en resumen significa si he tenido un talento natural para eso, y también si he tenido cosa mejor que el talento natural es el don de la gracia. Si incluso Dios por gracia me ha dado un talento especial, digamos, una inspiración especial, pero incluso eso, pues, digamos, si yo lo utilizo sin la virtud, ¿no? Entonces puedo terminar muy mal, ¿no? Bueno, entonces claramente, ¿qué nos está diciendo aquí Dante explícitamente, aún más explícitamente de lo que ha hecho en otras partes? Que esto tiene que ver con él, ¿no? O sea, el personaje que aquí va a describir, Ulises, que va a hablar, en el fondo se identifica con él, ¿no? Es como una figura de él mismo, ¿no? Él se tiene una identificación con él. Bueno, en esto parecido un poco a lo que pasa con Francesca, ¿no? Pero aún más a fondo, porque este tema del intelecto, ¿no? Es aún más profundo que el tema como del amor, aunque ese tema también es fundamental, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era la referencia? Suma teológica. Ah, suma teológica, segunda parte, o sea, se dice segunda de la segunda. Segunda de la segunda, cuestión 166, artículo 2. Esta puede ser una tarea que alguien podría ir a buscarla y pegarla en el archivo de ese que tiene las referencias bíblicas, para juntarlo con otra referencia, para tener todas las referencias juntas. En este caso la tarea le correspondería a Eduardo. Segunda de la segunda. Puedes pegar y cortar el texto latino, pero también puedes traducir la frase como la frase central, ¿no? Digo pegar y cortar porque el texto latino está en Word. No sé si tienes en Word también el castellano. Podría buscar el corpus tomístico, pero en castellano no. Claro, en castellano no sé si está en Word. En el corpus tomístico te voy a buscar la cita latina y cortar y pegar, claro. Puedes hacer eso y después hacer el ejercicio de traducir la frase que tiene que ver directo con esto, ¿no? Para hacer ejercicio, digo yo. No, bueno, entonces se asoman a como que ven un valle de pronto, como hacia abajo, debajo de ellos, y ven entonces este panorama. ¿Sí? Cuando usted dice que Dante se identifica en el fondo con el engaño, ¿está refiriendo a su poesía del estilo nuevo? Ah, no, esto es más general. Claro, porque no es aquí. Sí, los que están castigados aquí son fraudulentos, pero él está haciendo una premisa que es más amplia. O sea, en el fondo lo está generalizando como todo pecado que puede ser una perversión del intelecto. Y veremos que Ulises, si bien es un engañador, bueno, y se recordarán los engaños del caballo de Troya, el engaño del Palladio, pero después toda la historia de Ulises gira en torno a otro tema que va más allá que el engaño como tal. Entonces no es solo el Ulises engañador, que es clásico, digamos que está en Homero, que obviamente está en Virgilio, ¿no? Que en Virgilio continuamente dice que Ulises es un estafador, ¿no? Que es como el antihéroe con respecto a Eneas, que en cambio es honesto, como los romanos que tienen la fides, etcétera, la honestidad. En cambio los griegos son como medio ladinos, deshonestos. ¿No? Todo eso era tradicional, pero después en la segunda parte del canto, Ulises, o sea, él inventa un nuevo Ulises, que ahora lo veremos, que va más allá de este tema del engaño. Bien. Oh, ¿cuál es el espectáculo que viene entonces? Quante il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara, di tante fiamme tutte risplendea l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi, tosto che fui, lave il fondo parea. ¿Cuál es el espectáculo? Entonces, ¿cuántas, literalmente, el campesino, el villano, que se reposa en el
como en la colina, el poggio. En el tiempo en que aquel que el mundo aclara, o sea, el sol, en el tiempo en que el sol tiene menos escondida a nosotros su cara, su faz, o sea, en el tiempo de verano, en que el sol tiene menos escondida su rostro, cuando la mosca cede sería la zanzara, sería el mosquito. Cuando las moscas, en otras palabras, se van a dormir y se despiertan los mosquitos, o sea, en la hora del anochecer, en la hora de un anochecer de verano, aparecen en el valle las luciérnagas, lucciole. Entonces es como un valle que en verano se llena de lucecitas, de luciérnagas. Y entonces el campesino lo mira en ese mismo campo donde él vendimia y trabaja la tierra, ara, ¿no? De tantas llamas toda resplandecía la octava bolsa. O sea, visto de lejos, entonces se ven como unas lucecitas. Bueno, y después acercándose, se dará cuenta que en cada lucecita es un fuego, como una lengua de fuego que atrapa un pecador, un alma condenada. Bueno, la similitud como campestre, evidentemente sí. Ven que la similitud aquí tiene una función psicológica importante, ¿no? Como que crea una atmósfera más reposada, estamos en una atmósfera como de campo, de verano, que ya nos lleva como a otra dimensión, ya no es como la atmósfera terrorífica del infierno de los cantos anteriores, sino que prepara como un espectáculo, diríamos, más calmado, en cierta forma, ¿no? Más reposado. Bueno, y después también le quiere dar solemnidad con otra similitud, esta vez mitológica. Después de la similitud como campestre viene una similitud mitológica. Este redoblamiento de la similitud también no es casual, ¿no? Quiere indicar con eso que aquí se prepara algo importante. Digamos, la similitud mitológica siempre indica algo como solemne. Aquí hay perdón, dije mal mitológica, no es mitológica, en este caso es bíblica. No, más solemne todavía. Se habla de Elías y de Eliseo, o sea, dos famosos episodios bíblicos dedicados a profetas importantes, Elías y Eliseo, no? E qual colui che si vengiò con gli orsi, vide il carro di Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che non potea sì con gli occhi seguire, che il vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto e ogni fiamma un peccatore invola. ¿Cuál es la escena? Bueno, la famosa escena de Eliseo, el profeta Eliseo, que mira a su maestro, diríamos, al profeta que le antecede, que era el gran profeta Elías, ser llevado al cielo en un carro de fuego. O sea, una escena bíblica entre las más famosas y entre las más solemnes, que aquí sí Crespo se decide a darnos la referencia, ¿no? Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, al comienzo del segundo libro de los Reyes, ¿no? Bueno, ahí esta es la referencia que explica el verso 34, que caracteriza al profeta Eliseo como aquel que se vengó con los osos, porque había unos niños que se burlaban de él y unos osos salieron y devoraron a estos niños por castigo. Una escena bastante fuerte, ¿no? Porque insultaron al profeta. Pero después la escena del carro de fuego es más adelante, en 2 Reyes 2, 11, 12, también aquí Crespo nos da la referencia, el famoso ascenso, la ascensión de Elías al cielo en un carro de fuego, ¿no? Subió Elías en un torbellino al cielo, bueno, en la presencia de Eliseo, que mira esta escena, y bueno, y Eliseo le iba a suceder, iba a ser su sucesor, ¿no? En el carisma profético. Entonces también una escena bíblica, repito, muy fuerte, muy solemne, ¿no? Entonces de estas llamas que ocultan a los pecadores, como ven, no se subraya como el aspecto terrible, se subraya más bien como el aspecto misterioso, solemne. O sea, es una atmósfera no donde se subraya tanto el dolor o como la situación terrible, sino que la solemnidad.
Oh, y él entonces está mirando desde arriba. Io stava sopra il ponte a veder surto, sicché se io non avessi un ronchión preso, caduto sarei giù senza essere urto. O sea, yo estaba arriba del puente que dominaba este valle, pero tuve que agarrarme como de una roca para no caerme porque era muy, muy escarpado. La bajada era muy escarpada. Y entonces el duca, o sea, el guía, Virgilio, disse: dentro dai fuochi sono gli spiriti, ciascun si fascia di quel che egli ha inceso. ¿No? Le explica, ¿no? Dentro de los fuegos están los espíritus, cada uno se envuelve, se venda con el fuego con el cual él está encendido. O sea, el fuego lo que hace es ocultar completamente. Ellos no ven la persona misma porque solo ven como la lengua de fuego. Bueno, lengua de fuego, que como lo decíamos cuando hablamos de Guido de Montefeltro, tiene que ver con la lengua también. O sea, es una alegoría de la lengua, porque estos pecadores pecaron con la lengua, no porque el fraude no es a través de la palabra. Maestro mio, risposi io, per udirti son io più certo, ma già m'era avviso che così fosse e già voleva dirti. Chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra, che par surger della pira, dove Teocle col fratel fu miso? Maestro mío, dice, ya que me lo dices, yo estoy más cierto de la situación, ¿no? Pero yo ya había entendido que era así, ¿no? Que dentro de cada llama había un pecador. Y ya yo estaba a punto de preguntarte, ¿quién está en ese fuego que viene así tan dividido en la parte de arriba, de sobra, que parece surgir de la pira donde Eteocle fue metido con su hermano? ¿No? Otra similitud mitológica. Dante, bueno, como pasa en los personajes que más evidentemente le interesan, él mismo siente curiosidad, ¿no? Como en el caso de Pablo y Francesca, ¿no? Que él le dice, ¿quiénes son esos dos? Quiero hablar con ellos. Exactamente lo mismo pasa aquí, ¿no? ¿Quiénes son estos? Porque además, tal como Pablo y Francesca andaban en pareja, también aquí Ulises con su compadre, diríamos amigo también de fechorías, como colega de fechorías Diomedes, anda en una misma llama que arriba se parte en dos, ¿no? Entonces es un solo fuego con dos puntas. Y también otra comparación mitológica, tal como le pasó a Eteocles, ¿no? Que cuando fue puesto con su hermano Polinices, ¿no? De la pira, del fuego que los quema, las llamas se dividieron en dos. Todos ustedes saben quiénes son Eteocles y Polinices, pero se lo pueden decir, o sea, todos los de literatura, pero se lo pueden decir a los que no son de literatura, que quiénes son estos personajes que son famosos. En la... ¿Sí? Se iban fundando el reino de la ciudad. Sí, de la ciudad de Tebas. Tal vez el siglo tebano, ¿no? Ellos son entonces hermanos, pero finalmente enemigos, ¿no? Se pelean. Hay uno que se mantiene en el poder, el otro quiere derribarlo. El otro quiere derribarlo. Y al final los dos mueren juntos. Claro, se arma una guerra, los 7 contra Tebas, que ya la recordamos cuando hablamos del infierno, cuando hablamos de... 2 veces en realidad la recordamos, en un tema parecido porque tiene que ver con la soberbia, a propósito de otro personaje que está ahí, uno de los 7 reyes, Capaneo, ¿se acuerdan? Que lo encontramos entre los blasfemos. Y después cuando se habla de Vanni Fucci, el otro blasfemo, también se recuerda el mismo episodio, ¿no? Pero aquí entonces se refiere al hecho que, entonces según este mito, cuando los 2 hermanos que murieron en la guerra, Eteocles y Polinices, fueron quemados, entonces ni siquiera en la muerte pudieron estar juntos, sino que las llamas se dividieron, la llama se partió en 2 por la enemistad, ¿no? Pero Dante toma el episodio, pero le da un significado opuesto. Ellos están juntos en una llama porque son amigos, ¿no? O sea, Ulises y Diomedes fueron amigos, ¿no? Y tal, análogamente a lo que pasa con Pablo y Francesca, esta amistad es respetada en el infierno, ellos siguen juntos, ¿no? Y entonces Virgilio le contesta, rispose a me,
là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei romani il gentil seme. Piangevi sientro l'arte perché morta deida mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Oh, entonces Virgilio le explica, sí, entonces ahí están Ulises y Diomedes, que tal como fueron, entonces, tal como fueron compañeros en los fraudes, ¿no? Así van compañeros a la venganza, o sea, al castigo. Dentro de su llama se gime, o sea, se llora el fraude del caballo que hizo la puerta de la cual salió la gentil semilla de los romanos, porque el caballo produjo la entrada a Troya, que evidentemente fue la destrucción de Troya, pero por esa misma puerta salió, ¿quién salió? Evidentemente Eneas, ¿no? Que se salvó de la catástrofe de Troya porque fue semilla, o sea, fue el padre, digamos, el antepasado de los romanos, el noble, la noble semilla de los romanos. Entonces, bueno, toda la caída de Troya entonces fue evidentemente providencial, que es el tema que desarrolla Virgilio en la Eneida, ¿no? Y bueno, además se llora aquí adentro el arte por la cual deida mía todavía se duele de Aquiles, porque Aquiles no quería ir a la guerra y se fue a esconder en una isla disfrazado de mujer, pero en un momento dado se enamoró de la princesa del lugar, de Idamía, que se dio cuenta que era un hombre, pero Ulises lo descubrió esto para forzarlo, o sea, para enrolarlo en la guerra de Troya. Entonces, claro, Aquiles fue obligado a ir a la guerra y la pobre Idamía quedó ahí abandonada, digamos, por Aquiles. E del Palladio pena vi si porta, bueno, del famoso furto de la estatua, ¿no? de la diosa Pala de Atenea que robaron, que era protectora de Troya y que Ulises y Diomedes robaron de la roca de Troya. Entonces, estos son los cargos por los cuales Ulises y Diomedes están en el infierno, pero veremos que estos cargos finalmente no son el tema. Entonces, finalmente la historia que narrará Ulises irá más allá de eso. Oh, y aquí entonces Dante quiere mucho hablar con este personaje, ¿no? Se posson dentro da quelle faville parlar, diss'io, maestro assai ten priego, e ripriego, e che il priego vaglia 1000, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta che vegna. Qua vegna. Vedi che del disio ver lei mi piego. ¿No? Aquí, tal como en el caso de Francesca, él quiere mucho hablar con estos personajes y yo diría que incluso mucho más, ¿no? Porque dice, si ellos pueden hablar dentro de esa llama, dentro de ese fuego, dije yo, maestro, mucho te lo ruego y te lo vuelvo a rogar y que el ruego valga 1000, ¿no? Que no me haga... Que no me lo niegue, que no me lo haga, que no me niegue esta cosa, ¿no? Hasta que la llama cornuda, con 2 cuernos, ¿no? Acá venga. Ves que por el deseo hacia ella me pliego, o sea, incluso por el deseo él casi imita la llama que se pliega, ¿no? Y él mismo como que se inclina hacia la llama por el deseo que siente. Entonces claramente tiene un atractivo especial por este personaje que es Ulises. Bueno, por lo que en el fondo el personaje representa. Y Virgilio, con mucha calma, le dice que sí, pero con un caveat, no le dice, ed egli a me, la tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che io ho concetto ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi perché fuor greci forse del tuo detto. No, como para aumentar el suspenso, Virgilio le pone todavía una pausa. Dice, bueno, tu ruego es digno de mucha alabanza, que significa que hay algo como noble en este deseo, ¿no? Que siente Dante de hablar con Ulises.
y yo por eso lo acepto. Pero haz que tu lengua se retenga, o sea, tú no hables todavía, o sea, no hables en absoluto. De hecho, Dante después no habla. Virgilio es el único que habla con Ulises. Entonces tú refrena tu lengua, déjame hablar a mí, pues yo he entendido, yo he concebido, tengo en mente lo que tú quieres, yo sé perfectamente lo que tú quieres, déjame hablar a mí. Pues ellos quizás serían esquivos, porque fueron griegos de tu manera de hablar. O sea, aquí está como la idea de que los griegos son un poquito, tienen complejo de superioridad. Como él es latino, ¿no? Entonces quizás te mirarían en menos. Déjame hablar a mí, que claro, por haber yo cantado la historia de Eneas, o sea, tengo más, como más currículum que tú para hablarle a un personaje, porque evidentemente este personaje, un héroe del mito, está como en un nivel, ¿no?, elevado, ¿no? Todo esto, repito, le da a este personaje, ¿no?, mucho como respeto, reverencia, solemnidad. Quizá el personaje que más, ¿no?, que más le despierta reverencia. Y entonces, bueno, efectivamente la llama se acerca, las llamas se van moviendo. Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi movete, ma l'un di voi dica, dove per lui perduto a morir gissi. ¿No? Y entonces cuando la llama se acerca, y en el momento que le pareció a mi guía tiempo y lugar, de esta forma a él hablar oí. Audivi, claramente es una forma latina, ¿no? Y todo esto le da solemnidad. Ven como todo este discurso de Virgilio muy solemne, ¿no? Poco a poco, cuando llegó con calma, cuando al guía le pareció que fuera el momento más adecuado, de esta forma él... Todo este verso solamente para decir oí esto, ¿no? Pero lo dice en un verso completo y muy como cadenzado, muy reposado. Y el discurso que le hace es muy solemne, ¿no? Oh, vosotros que sois dos dentro de un solo fuego, si yo merecí de vosotros mientras que yo viví, si yo merecí de vosotros mucho o poco, cuando en el mundo escribí los altos versos, no os mováis, sino que uno de vosotros diga dónde por él perdido a morir fuese, literalmente. O sea, ¿dónde se fue a morir perdido? Bueno, y aquí nos preanuncia, con todo este, repito, como premisa tan solemne, nos empieza como a anticipar que el final de la historia es diferente a la que uno conoce, ¿no? Porque de Ulises nosotros sabemos no que se perdió, sino que al contrario, que finalmente volvió a Ítaca, ¿no? Y entonces él está como a punto de presentarnos un Ulises nuevo, que él completamente en este caso lo inventó totalmente, ¿no? Bien, aquí empieza el discurso de Ulises y si quieren quizás descansar un rato, conviene aquí hacer 5 minutos de pausa porque si no después no podemos interrumpirle el discurso a Ulises. Vamos a parar unos 5 a 7 minutos. Bien. Verso 85 entonces. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando? 6 versos solamente para que empiece a hablar, o sea, para introducir, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Cuál es el objetivo de dedicar 6 versos completos? Bueno, y evidentemente también hay que ver qué versos, ¿no? Lo traduzco primero y después ustedes me dicen.
El mayor cuerno de la llama antigua. Aquí ve la traducción pierde, es un caso en que la traducción pierde completamente el orden de las palabras, ¿no? Traduce de la antigua llama el más saliente, ¿no? Pero el texto dice, lo mayor corno de la fiamma antica. Pone en primer lugar quién es el que está hablando. El cuerno mayor. ¿Quién es el cuerno mayor? Evidentemente el lector entiende que es Ulises, ¿no? Porque Ulises es el personaje más relevante de los dos. Por eso tiene como una punta un poquito más alta. La llama tiene dos puntas, pero una punta en más alta, ¿no? De la llama antigua. ¿Por qué es importante este orden de palabras? El mayor cuerno de la llama antigua. El orden de las palabras permite... Dice que Ulises es el más, o el que más culpable es del pecado. No, yo diría el cuerno mayor simplemente dice que es el más importante. Pero la palabra que está más en evidencia aquí, en todo el verso, ¿cuál es? En general, ¿cuál es la palabra que está más, que es más importante en un verso? Hablo del orden de las palabras. Se había dicho la medio, ¿no? ¿Ah? O Claro, puede ser la del medio si hay una cesura entre medio, si hay una pausa en medio del verso. Pero si no hay pausa, este verso procede lento y sin cesura fuerte. Lo mayor corno de la fiamma antica. Aquí, claro, como que el acento más fuerte cae en la palabra antigua, ¿no? Lo que quiere, el efecto que él quiere lograr, ¿cuál es? Como distanciar cronológicamente, ¿no? Es una figura que habla de la más remota antigüedad, el personaje más antiguo, ¿no? Que habla en todo, digamos, en todo el infierno, ¿no? Entonces, habla como de un tiempo remotísimo, del antiguo tiempo como mítico, y empieza a hablar entonces muy de a poco, casi tiene que como despertarse como de un largo reposo, de un largo sueño, ¿no? Comenzó a crollarse, sería como comenzó a oscilar murmurando, no logra hablar inmediatamente, tiene que como de a poco retomar contacto con la humanidad, ¿no? Comenzó a crollar, como a oscilar murmurando, tal como aquella a que el viento fatiga, o sea, tal como una llama como solicitada por el viento, ¿no? Después la cima acá y allá, como meneando, como fuera la lengua que hablara, y aquí está clarísima como la identificación entre la llama y la lengua, ¿no? Como fuera la lengua que hablara, echó voz afuera y dijo ¿cuándo? Y aquí tenemos también un procedimiento rítmico que le da un relieve especial a lo que está diciendo. ¿Cómo se llama este recurso rítmico? Quando mi dipartita circe. ¿Qué sucede aquí en el verso? ¿Cuál es la figura métrica, diríamos, que está ocupando? Dice quando mi dipartita circe. El sentido, o sea, la preposición cuando está separada, ¿no? del verbo, en este caso, cuando mi dipartí. O sea, el verso rompe la continuidad del sentido, ¿no? Uno en el lenguaje normal dice, cuando mi dipartita circe, ese sería pero aquí el fin de verso crea como una suspensión muy fuerte, cuando como que suspende, ¿no? Y ahí empieza como la narración. ¿Cómo se llama esta figura métrica? Los de literatura. ¿No? ¿Nadie sabe? Tienes que saber. No, ustedes no han hecho todavía el curso con el profesor Zuleta. ¿No? Él le va a refrescar todas estas cosas. Eso se llama enjambement. Bueno, en castellano sería, se puede traducir, encabalgamiento. Encabalgamiento significa que el verso interrumpe, entonces interrumpe la secuencia del sentido, ¿no? O sea, parte dos palabras que en la manera normal de hablar van juntas. ¿Cuál es el efecto psicológico de eso?
Ya lo dije, pero repita. Una pausa. Claro, es una pausa, claro, crea un suspenso y hace como que lentifica, ¿verdad? Crea un suspenso y ahí parte la narración. Y fíjense que Ulises no pregunta nada, no le interesa nada, no pregunta nada, es como si no existieran sus interlocutores que pasan por ahí. No introduce nada tampoco acerca de sí mismo, da por supuesto que todos conocen la historia. Evidentemente Ulises es uno de los personajes, ¿no?, más famosos de toda la literatura occidental, no necesita ninguna presentación, digamos, de la historia anterior, simplemente parte con la historia, con una historia que paradójicamente es nueva, ¿no?, que el lector no conoce, ni Dante ni Virgilio conocen, no es una historia conocida porque es totalmente diferente al relato de la Odisea, ¿no? Eso es, toma il relato della Odissea por la mità, no? Perché dice: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me l'ardore, chi ebbe a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Entonces retoma la Odisea, ¿no?, del momento en que parte de Circe. ¿Estamos en qué parte de la Odisea? ¿A qué punto del relato? Cuantitativamente. Inicial. No, dentro del poema no estamos en un punto inicial, ¿no? Porque la Odisea parte con... ¿Cómo parte la Odisea? Claro, con la telemaquia, ¿no? La historia de Telémaco que va a buscar a su padre. Telémaco es el hijo que va a buscar a su padre que está perdido, no se sabe nada de él. 4 libros son dedicados a eso. Y después del quinto, en el quinto recién entra en escena Ulises, que está llorando en la isla de Calipso, no está con la ninfa Calipso, que lo quiere mucho, se quiere casar con él, lo quiere retener ahí, quiere incluso darle inmortalidad porque ella es una diosa, ¿no? Pero él no quiere eso porque quiere volver, ¿no? Porque el tema de la Odisea es como el opuesto al que lo transforma Dante, ¿no? Porque todo lo que Ulises quiere en la Odisea es volver a casa con su esposa, aunque menos joven, menos bella que la ninfa, etcétera, pero es su esposa y quiere volver a casa, ¿no? Y entonces la ninfa lo embarca, pero él naufraga cerca de la isla de los Feacios, ¿no? Desembarca en la isla de los Feacios, y ahí a los Feacios les cuenta todo lo que había pasado anteriormente, ¿no? La historia de Polifemo, todas las aventuras intermedias, ¿no? Hasta que se llega después a Circe, la famosa maga Circe, que transforma a los hombres en chanchos, ¿no? Que me sustrajo más de un año allá cerca de Gaeta. Bueno, y ahí se hace una referencia también a la Eneida, ¿no? Cerca de Gaeta, que es el lugar donde murió la nodriza de Eneas. Y entonces tiene que ver con la Eneida, ¿no? Antes que así Enea la nombrara, evidentemente la historia de Ulises anterior, ¿no?, a la de Eneas. Y ahí entonces parte esta nueva aventura. Ni dulzura de hijo, ni la piedad del viejo padre, ni el debido amor que debía hacer feliz a Penélope, vencer pudieron dentro de mí el ardor que yo tuve para llegar a ser experto del mundo, de venir del mundo experto, experimentar el mundo, ¿no?, y de los vicios humanos y del valor, ¿no? Entonces, en vez de volver a casa, como es la Odisea, ¿no?, él decide irse diametralmente para el otro lado y no lo retiene ni el hijo, ni su esposa, ni su padre, o sea, toda esa piedad familiar, ¿no? Bueno, él acaba de nombrar a Eneas, podemos pensar que también Dante lo quiere contraponer, tal como Virgilio lo contrapone un poco a Eneas, ¿no? O sea, él hace lo opuesto de Eneas, que está todo dedicado a la, digamos, a la familia, ¿no? A la pietas para con los familiares. En realidad, en la Odisea real de Homero, evidentemente ese es un rasgo que más bien es un parecido con Eneas, ese como deseo de volver a la familia, ¿no? Pero aquí él tiene un deseo que lo hace olvidar todo eso,
todo lo que es la piedad, entendida en el sentido latino de la pietas, todas las virtudes, ¿no? Los deberes para con la familia, todo eso lo olvida porque es prima, ¿qué cosa? El ardor de experimentar el mundo. Él quiere seguir experimentando el mundo, ¿no? Y el mundo, evidentemente, no solo en un sentido geográfico, sino que en el sentido humano, de los vicios humanos y del valor, ¿no? Bueno, aquí ya podemos ver como un poco Ulises figura de Dante. Dante no por opción, sino por exilio, viajó por el mundo, bueno, no por el mundo exactamente, por Italia, ¿no? Pero viajó mucho y eso hizo que llegara a ser experto, en cierto modo, del mundo, ¿no? Geográficamente, pero sobre todo humanamente, de los vicios humanos y del valor. Bueno, por cierto, hay un rasgo también del Ulises homérico, que todos estos viajes, aunque forzados, igual lo obligan a ser un hombre experto del mundo. Igual eso es un rasgo que él evidentemente rescata de la, llamémosla la verdadera historia, ¿no? de Ulises. Solo que aquí lo lleva al extremo, ¿no? Porque ¿qué hace? Toma una opción como muy radical. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola dei Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò li suoi riguardi, acciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li miei compagni feci io sì aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. Entonces directamente dice, no, parte, vuelve el barco hacia el otro lado, o sea, no hacia el lado de Ítaca, su patria, hacia el oriente. Circe tradicionalmente se ubica en Italia, en el mar Tirreno, entonces de Circe debería haber tomado el camino hacia oriente, como efectivamente lo hace en la Odisea, ¿no? Y aquí en cambio se metió, dice, por el alto mar abierto, solo con un barco y con aquella compañía pequeña por la cual no fui abandonado. O sea, Dante imagina que hay un pequeño grupo de sobrevivientes, ¿no?, que siguen a Ulises hasta el final. Y navegando hacia el lado opuesto, o sea, hacia occidente. Yo vi una costa y la otra. O sea, navegando hacia occidente, él tiene la costa de España a su derecha, ¿no?, y la costa de África a su izquierda. Y nos da toda la precisión geográfica, ¿no? La España, Marruecos hacia la izquierda, la isla de los Sardos, o sea, Cerdeña del lado derecho, y las otras islas que ese mar en torno baña, o sea, las Islas Baleares, ¿no?, que están cerca de España, hasta que, bueno, imagina que todo esto es largo, hasta el punto que ellos se vuelven viejos, ¿no? Yo y los compañeros éramos viejos y tardos, lentos. Cuando llegamos a esa como desembocadura, sería estrecha, donde Hércules marcó sus confines, a fin de que el hombre más allá no se meta. O sea, claramente entonces él está llegando a un punto, las columnas de Hércules, donde Hércules puso sus confines, donde el hombre no tiene que meterse más allá, le está prohibido, ¿no? Entonces está clara la referencia a una prohibición, ¿no?, una prohibición divina, evidentemente, ¿no? Da la mano derecha dejé Sevilla y de la otra, de la izquierda, ya había dejado Ceuta en la costa africana, ¿no? O sea, se está acercando al punto donde
¿no? El estrecho de Gibraltar, como lo llamamos ahora, ¿no? Por donde se sale, digamos, al Océano Atlántico, y por donde los navegantes griegos efectivamente se habían metido, ellos habían pasado, claro, conscientes del riesgo, que eso significaba entrar al océano, ¿no? Pero ya los navegantes antiguos habían pasado el estrecho de Gibraltar. Y bueno, y aquí entonces Ulises les hace un discurso para este último, como esta última aventura, este último paso, que evidentemente es algo que va más allá de lo debido. O sea, ellos claramente aquí tienen la conciencia de que están cruzando un límite, ¿no? Algo prohibido. Oh, hermanos, claro, ya no son compañeros, simplemente son hermanos, ¿no? Es algo muy fuerte. Oh, hermanos, dije, que por 100.000 peligros habéis llegado a Occidente, a esta tan pequeña vigilia de nuestros sentidos que nos queda, o sea, este último como tramo de nuestra vida, ya estamos viejos, no queráis negar la experiencia de atrás del sol del mundo sin gente. O sea, vamos a explorar el mundo sin gente, que para la geografía de Dante en particular era el hemisferio austral, ¿no? Para él todo el hemisferio austral era como océano en realidad, hay un mundo inexplorado. Pero inexplorado en el fondo se entiende no por un mero accidente, sino porque Dios mismo, los dioses y Dios, ¿no? Ha puesto ahí un límite por el cual no se puede entrar al océano austral, ¿no? Pero Ulises les hace un discurso basado como en la propia, diríamos, naturaleza específica del ser humano. Considerad vuestra simiente, vuestra naturaleza, ¿no? Vuestro ADN, diríamos nosotros. Hechos no fuisteis a vivir como brutos, sino para seguir virtud y conocimiento, ¿no? Para eso está hecho el hombre. Esta es la definición filosófica que también se daba como en las clases formales de filosofía, teología, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza el hombre? La voluntad y el entendimiento. Entonces, con la voluntad tiene que seguir la virtud, ¿no? Y con el conocimiento tiene que amar, tiene que conocer la virtud que ama, ¿no? O sea, el bien, que conocer el bien que ama, la realidad última, Dios, tiene que acceder al conocimiento de Dios. Entonces, lo que dice es verdadero, aquí está la sutileza, ¿no? La sutileza que lo dice, que es un poco una sutileza que está en paralelo con la de Francesca, ¿no? O sea, lo que vive Francesca cuando se enamora, el amor en sí es algo verdadero, es algo bueno, ¿no? Pero hay como una línea, ¿no? Que no se puede cruzar, si no es acorde a la voluntad divina, evidentemente se está, digamos, violentando lo que Dios mismo ha puesto como un límite, ¿no? Solo que aquí el peligro es más sutil todavía, es más fuerte todavía, ¿no? Porque eso de como llegar a la realidad última, ¿no? Evidentemente es como una soberbia mucho más profunda y mucho más sutil y mucho más tentadora, ¿no? Y que nos dice que esta tentación fue muy real en su vida, ¿no? O sea, que en algún momento él mismo, Dante, ¿no? Sintió esto como esta especie de sed de conocimiento que con las solas fuerzas como del intelecto humano pudiera llegar sin tener en cuenta como el misterio de Dios, que en el fondo Dios, la presencia de Dios está velada a nosotros, aun cuando con el intelecto podemos conocer, enseñaba la filosofía cristiana y la filosofía de la época, ¿no? Que la mente naturalmente puede tener conocimiento de Dios, pero acercarse, o sea, descubrirlo en directo, acercarse a la realidad misma de Dios, es algo que Dios de algún modo lo vela, porque es algo que se concede solo por gracia, solamente por gracia. Entonces hay que tener como ya esa actitud de pasar del... Claro, está ese ardor de conocimiento, pero tiene que en un momento dado estar acompañado por la humildad del que está recibiendo algo gratis y no se atreve a hacerlo entonces sin la ayuda de Dios, ¿no? Bueno, evidentemente es una discusión que estaba fuerte ya también en la academia, digamos, en las universidades de la época, esa idea de que esa un poco competencia entre la filosofía natural y la teología, ¿no? La idea de poder llegar a penetrar los misterios del ser con la pura razón, todo el renacimiento de Aristóteles, como el renacimiento un poco de la filosofía natural en general en esta época, y el temor que tienen los teólogos y los místicos también, que avisan que ahí hay una trampa, ¿no? O sea que, claro, uno se puede acercar a Dios con la mente, pero llega un momento en que
Dios, digamos, no es algo que puede ser apropiado como simplemente un objeto de conocimiento. Hay que entrar en diálogo con Él y entrar, o sea, aceptar esto como una revelación, una gracia. Bueno, es lo que, resumiendo mucho, es lo que fue condenado en la época como el averroísmo, el aristotelismo radical o averroísmo, ¿no? Que era también un error que venía, o sea, que había sido condenado ya en ámbito islámico. Averroes es un pensador islámico. Antes de ser condenado en ámbito cristiano, había sido ya condenado por la autoridad religiosa islámica, que se había dado cuenta también de ese peligro. Hasta el punto radical que la autoridad religiosa islámica le había completamente cortado la cabeza a la filosofía. O sea, ya la filosofía ya no se enseñó, ya perdió, digamos, derecho de ciudadanía en el mundo islámico. En el mundo cristiano no, nunca perdió ese derecho, pero sí se procedió a una condena, se condenó la doctrina del averroísmo, ¿no? Del aristotelismo radical. Pero todo eso tenía una fascinación y seguramente la tuvo para Dante también, que también estudió, lo recordamos al comienzo, no solo estudió literatura, estudió mucha filosofía, ¿no? Y teología también. Entonces él, repito, se está como identificando, ¿no? Como es figura Ulises del propio Dante aquí. Bueno, y entonces, bueno, pero el efecto de esta oración, de esta última como alocución que le hace Ulises a sus compañeros, tiene un efecto ya imparable. O sea, ellos ya están entusiasmados con eso y dice ya, una vez entusiasmados, ya no los habría, ni yo mismo los habría podido retener, ¿no? Li miei compagni fec'io sì aguti, con questa orazione picciola, no? È un pequeño discurso, pero fuerte, un discurso que toca las cuerdas más profundas, entonces los hace tan agudos, tan ya entusiasmados al camino, que a duras penas los habría retenidos, en el caso que hubiera querido retenerlos. Y vuelta nuestra popa hacia la mañana, o sea, giraron la popa hacia el oriente y por lo tanto la proa hacia occidente. Entonces cruzaron, evidentemente, las columnas de Hércules. Dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. De los remos hicimos alas al vuelo loco. Folle es difícil de traducir porque para él es una palabra técnica, indica la locura precisamente del que está traspasando los límites de lo debido, ¿no? Sería, digamos, lo que los griegos llamaban la hybris, la folía en el sentido de, no es una simple locura como un trastorno psicológico, sino que es como la temerariedad, ¿no? Entonces cruzan las columnas y como que giran hacia la izquierda, siempre acquistando dal lato mancino, porque la idea es explorar precisamente lo desconocido que es el hemisferio austral, ¿no? Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non surgea fuor del marinsuolo. 5 volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravan nell'alto passo, quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Entonces, este viaje es largo, ¿no? Ellos empiezan a ver las estrellas del otro hemisferio, ¿no? Las estrellas del otro polo, o sea, empiezan a bajar en el horizonte las estrellas del hemisferio boreal, y en la noche entonces ven las estrellas del otro hemisferio. Y 5 meses lunares dura este viaje, 5 veces encendido y otras tantas apagado, era la luz de la luna, después que habíamos entrado en el alto paso. O sea, después de cruzar las columnas de Hércules pasaron 5 meses, es inmenso el océano que ellos quieren cruzar, y de pronto llegan a ver al horizonte una montaña, que para Dante es la única tierra que hay en el hemisferio austral. Para Dante solo hay agua, solamente hay una montaña en todo el hemisferio austral, que ellos ven, una montaña misteriosa, después nos enteraremos de qué es esta montaña,
bruna per la distanza, o sea, todavía oscura por la distancia, nuevo enjambement, ¿ven? Encabalgamiento, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto y me pareció tan alta cuanto no habíamos visto ninguna antes. Entonces nos alegramos. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Nosotros nos alegramos, pero enseguida esta alegría se cambió en llanto, ¿no? Pues de la nueva tierra nació como un viento, un torbellino, y golpeó del barco el primer leño, o sea, la prúa, y 3 veces los hizo girar con todas las aguas. A la cuarta se levantó la popa y la proa fue hacia abajo, como altrui piacque, como a otro le plugo, que este otro, ustedes ya lo conocen, esta manera de hablar. ¿Quién es este otro? Misteriosamente aludido, como altrui piacque. Este altrui lo hemos encontrado en varias partes ya, ¿se acuerdan? No. Es una manera indirecta de referir, y misteriosa, así, de referirse a Dios, claro, es Dios mismo que no está nombrado. No, en ninguna parte del discurso está nombrado, pero está claramente presente, ¿no? Es la misteriosa presencia de Dios que cuando ellos llegan a la vista de la montaña, simplemente hace llegar un torbellino, el barco se hunde y el mar se cierra, y el canto se cierra, no hay comentario, Ulises no habla más, Dante no habla más, se cierra con una piedra tumbal. Sobre eso, como un efecto evidentemente de gran... como digamos solemnidad y también de misterio, como un misterio, ¿no? Pareciera que él no alcanza a darse cuenta de lo que pasa y de pronto todo termina, ¿no? Bueno, al punto que después los críticos por siglos han peleado sobre qué cosa exactamente no quiso decir Dante con eso, porque no hay o sea, no es tan explícito, ¿no? O sea, en el comentario, quizás ustedes lo han escuchado de otra forma, porque el comentario lo explicita eso, pero si uno lee el texto solo, no es explícito, ¿no? La historia tiene elementos que como que evidentemente encaminan a una cierta lectura, ¿no? Pero esta lectura no es explícita, tanto así que muchos han dicho, no, en realidad Dante no lo está condenando por eso, lo está admirando. Sobre todo una gran parte de la crítica, una buena parte, digamos, de la crítica moderna ha dicho, bueno, Dante, claro, lo pone en el infierno, pero al fin y al cabo lo absuelve, casi esta absolución, como a veces se imagina para Francesca, como que él la ama, la admira, y así también a Ulises lo ama. Claro, está en el infierno porque es un fraudulento, por los cargos que antes se mencionan, pero se argumenta, bueno, cierto, lo pone en el infierno porque tenía esos cargos, pero esta aventura de ir a descubrir el mundo, etcétera, como este atrevimiento, todo eso, él lo ve como positivo. O sea, en el fondo dan una lectura de eso moderna y dicen, ven que Dante es el primer hombre moderno, porque en el fondo admira esta como total autonomía del hombre que ya no se preocupa de los límites religiosos, etcétera, etcétera, sino que quiere conquistar el mundo con su inteligencia, quiere ser experto del mundo y no tiene límites. En el fondo el hombre sin límites. Un poco el hombre del romanticismo, en cierto modo, ¿no? De la filosofía del siglo XIX. Pero claramente yo creo que los otros rebaten, entre los cuales me anoto también, rebaten que evidentemente hay claves muy explícitas también que Dante da, que esto no solo él lo condena, sino que es lo que más condena. El hecho de que la condena no sea explícita, es así porque eso le transmite la sutileza de eso, o sea, lo sutil que es dejarse engañar por eso. Así como es sutil dejarse engañar por el enamoramiento, que el amor es algo bueno. En el caso de Francesca, aquí la misma sutileza o mucho más en realidad, ¿no? Porque la tentación es una tentación más
profunda, más sutil. Porque claro, el amor, en el caso de Francesca, es claro, es algo fuerte, es algo terrible, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos como en el ADN del ser humano. Entonces, en lo que caracteriza al ser humano, digamos, esta pasión de entender, del entendimiento, es algo que lo hace lo más noble, pero precisamente si eso se pervierte, es lo que lo hace caer como más abajo, ¿no? Entonces, claramente no es moderno aquí, Dante. Si entendemos con moderno esta filosofía del hombre como completamente liberado como de Dios en el fondo, ¿no? Que no tiene que obedecerle a nadie. Que claramente aquí este es el hombre, en definitiva, que peca como Adán y Eva, porque quiere comer el fruto, en definitiva, de la ciencia del bien y del mal, ¿no? O sea, respondiendo, el diablo cuando tienta a Adán y Eva, en el fondo apela a esa misma amor al conocimiento, ¿no? Tienen que comer esto porque es rico, porque no tanto, no se trata de la gula, es rico porque da conocimiento, ¿no? Entonces, claramente Ulises aquí es figura de esto y Dante se identifica claramente con eso. Como recuerdan que lo acaba de decir al comienzo del canto. Dice, cuando yo vuelvo a pensar en eso, entonces yo creo que más explícito que así no lo podía decir. ¿No? Cuando yo vuelvo a pensar en eso, verso 19 al 21, ¿no? Al 24. Todos esos 6 son 6 versos, donde dice con mucha claridad, ¿no? Cuando yo pienso en eso, o sea, en ese momento me dolí y ahora me vuelvo a doler y refreno mi ingenio, o sea, le doy freno para que él no corra sin la virtud, pues si yo he recibido dones naturales o incluso dones de la gracia, no vaya a hacer cosa que eso finalmente me pierda, me juegue en contra, ¿no? Bueno, y que eso sea muy importante lo tenemos por una serie de referencias a este mismo concepto que después Dante le da en el poema. Todavía tenemos unos 5 minutos. Les voy a dar como 2 o 3 referencias estratégicas para que los vayan a mirar. Por ejemplo, cuando miren el video del Purgatorio, deberían fijarse en el final del canto primero. Porque bueno, evidentemente esta montaña, eso no lo dijimos, no sé si se podía adivinar, pero esta montaña bruna que ellos ven a la distancia, ¿qué montaña es? ¿De qué montaña se trata? Claro, es la montaña del Purgatorio, ¿no? Entonces es algo reservado, evidentemente off limits, es algo que el mortal no puede ir simplemente a desembarcar ahí, porque ahí hay una realidad sobrenatural, el Purgatorio, ¿no? Y entonces cuando Dante llega al Purgatorio en el primer canto, se acuerda de eso, ¿no? Y así termina el primer canto del Purgatorio. Voy a leer un verso solamente para que lo anoten. Va. Tengo que abrir el otro archivo. Purgatorio, canto primero. Dante evidentemente ahí desembarca en la isla, y es siempre guiado por Virgilio. No vamos a resumir ahora el primer canto porque es complejo. Recomiendo mucho mirar el video de eso. Solo vamos a leer el final para que se entienda que este como un tema transversal. Purgatorio, canto primero, verso 130. Los últimos 6 versos. Ellos finalmente llegan a la playa. Lo que tiene que hacer Dante es, como primero, lavarse la cara de la suciedad del infierno, ¿no? Y después coronarse con una planta que ahí crece, que es una planta que representa como la humildad. Entonces Virgilio lo guía a este como rito de iniciación como de la purificación, y dice: venimmo poi in sul lito diserto,
che mai non vide navigar sue acque, homo che di tornarsi a poscia esperto. Vinimos en la playa desierta, que jamás vio navegar sus aguas, hombre que de volver después haya hecho experiencia. O sea, no ha venido nadie acá que después haya vuelto, ¿no? O sea, que es una clara referencia a Ulises, ¿no? Y más dice, quivi mi cinse, sicom altrui piacque. Aquí me ciñó como a otro le plugo. Entonces, es como digamos, el contracanto, ¿no? O sea, me ciñó con esta humilde planta, l'umile pianta. Entonces, en el fondo me ciñó con este junco, que el junco es una planta flexible, que por esta flexibilidad representa la humildad. Me ciñó con la humildad, ¿no? En el fondo lo de Ulises había sido soberbia, en definitiva. O sea, la soberbia más sutil de querer alcanzar como la realidad última, sobrenatural, solo con las fuerzas humanas. Otra referencia importante la tenemos, bueno, en el canto que leímos la vez pasada, me lo deberían recordar ustedes mismos. ¿Se acuerdan que lo mencionaba? Creo que podríamos conformarnos con estas dos. ¿Se acuerdan que mencionaba a Ulises en el canto, en el 27 del Paraíso? Voy a leer también de nuevo ese verso que leímos la vez pasada. Paraíso 27. Que es el último, es un punto estratégico. Varios no estaban de ustedes, pero los que estaban recordarán que este 27 del Paraíso es un punto estratégico. ¿Dónde está Dante? Ahí en ese punto. Astronómicamente. En el último cielo físico. Claro, en el último cielo físico, que es el cielo de las estrellas fijas, y está entrando al cielo cristalino. Pero antes de entrar al cristalino, que es un cielo ya como espiritual, donde están los ángeles. Antes de entrar al cristalino le echo una última mirada a la Tierra. Tiene como una última mirada de conjunto de lo alto de los cielos, mira al planeta Tierra, y en el planeta Tierra se acuerda precisamente, se menciona precisamente eso. Voy a leer un verso solamente. O sea, dos versos. Paraíso 27, verso 82. Sicch'io vedea di là da Gade il barco folle d'Ulisse. Solamente este verso basta. Vedea di là da Gade, o sea, mirando desde arriba lo que yo veía, de allá de Cádiz, sería, ¿no?, en la punta meridional de España, de allá de Cádiz, il barco folle d'Ulisse. O sea, el paso loco, temerario, etcétera, de Ulises. Se recuerda aquí a Ulises explícitamente, o sea, cuando ve, después de haber también hablado de otros pecados y de otros males de la tierra, pero después, digamos, lo último que ve es el paso temerario de Ulises, ¿no? Y después procede a mirar a Beatriz y, digamos, y pasa finalmente al cielo superior. De manera que lo último de la tierra, o sea, la última visión está dedicada precisamente a ese punto, que estratégicamente indica, ¿no?, que para Dante este entonces es un tema, digamos, fundamental, que marca lo más clave, digamos, de su experiencia. Bien, y terminamos puntualísimo, ¿eh? Son las 12:20, exacto. No alcanzamos ya a salir del infierno, ¿no? Yo había sido muy optimista. No, la próxima vez todavía, entonces, tenemos el final del infierno. Ojalá puedan leer